Alfred Stieglitz nació en 1864 en Estados Unidos. Fue probablemente uno de los fotógrafos más importantes, no solo por su trabajo fotográfico que duró más de 50 años, sino por difundir la obra de fotógrafos y pintores, tanto estadounidenses como europeos. Comenzó haciendo fotos con una cámara Kodak de cajón. Fundó el grupo pictorialista Fotosecesión y editó 50 ejemplares de la revista Camera Works, desde cuyas páginas se dieron a conocer a los más grandes fotógrafos de la época y cuyo último número fue dedicado al fotógrafo Paul Strand, al cual le dedicamos también un video. En 1905 inauguró la galería mundialmente conocida como la 291, instalada en el 291 de la Quinta Avenida de Nueva York. Allí presentó exposiciones, entre otros, de Renoir, Cézanne, Picasso, Braque y Matisse. Entre sus obras encontramos calles primaverales, lluviosas y nevadas. Y si bien el pictorialismo perduró, Stieglitz logró desprenderse de él para realizar un tipo de fotografía más pura, libre de manipulaciones. Trabajó por hacer de la fotografía un medio artístico reconocido por sus propias cualidades. En 1907, Stieglitz realizó una de sus fotografías más conocidas, El Entrepuente, de la cual él mismo hizo profundos análisis y detalladas reflexiones. Entre otras cosas, afirmó que si se perdía toda su obra, pero quedaba esa fotografía, las cosas no estarían tan mal. En 1917 comenzó con la serie de retratos de su esposa, la pintora Georgia O'Keeffe, que era una búsqueda por captarla en sus diferentes aspectos y estados de ánimo. Stieglitz recomendaba la exploración del universo familiar. Decía: siempre he encontrado los temas para mis fotografías a menos de 100 metros de la puerta de mi casa. En ese sentido, son famosas sus fotografías de cielos con nubes que realizó durante unos 10 años y que llamó en un primer momento Cantos del Cielo y luego Equivalencias. Se trataba de imágenes puras, objetivas y estéticas. Estas equivalencias eran tirajes de 9 por 13 centímetros, que por sus pequeños tamaños el cielo se reduce a pequeñas ondulaciones luminosas. Stieglitz, al referirse a las equivalencias, escribió: «He querido fotografiar las nubes para descubrir lo que me habían enseñado 40 años de fotografía. A través de las nubes, poner sobre el papel mi filosofía de vida, mostrar que mis fotografías no se debían al contenido ni a los temas, a los árboles singulares, a los rostros, a los interiores, ni a los otros datos particulares. Las nubes ahí para todo el mundo. Hasta ahora no hay impuestos sobre las nubes, son libres». Y agrega más adelante: «Mi objetivo es cada vez más que mis fotografías se parezcan a fotografías, que no sean vistas a menos que se tengan ojos para ver y que, sin embargo, cualquiera que las haya visto una vez no las olvide jamás». Murió en Nueva York en 1946, a los 82 años de edad. Tras su muerte, varias de sus fotografías pasaron a formar parte de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo Metropolitano y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros cuantos.